Y nos vamos en vivo a la Casa Blanca. Así está la sede del poder político en los Estados Unidos, a la espera de una cumbre que tal vez sea la más importante de las 4 que van a haber tenido Donald Trump y Benjamin Netanyahu en lo que va de este 2025. Podríamos decir, ¿no? Y asumir casi una primera persona del plural para decir, esperamos que sea la más importante. Esperamos que sea la cumbre que finalmente permita alguna certeza de un rumbo que lleve al fin de la guerra y a la liberación de las 48 personas que desde hace 724 días permanecen raptados, secuestrados en condiciones inhumanas por los terroristas de Hamas. Si uno lo escucha a Donald Trump, que está acá adentro, Trump ya está adentro, está a punto de salir, está esperando obviamente que le notifiquen de la llegada del convoy que lo va a llevar al primer ministro Benjamin Netanyahu. Y decía, si uno lo escucha a Trump, hay que ser muy optimista. Trump plantea un acuerdo prácticamente sellado ya, que tendría el aval de Israel, el aval de los principales países de Medio Oriente y aparentemente también el aval de Hamas. Si uno lo escucha al primer ministro de Israel, se vuelve bastante más de mínima cauteloso, porque es mucho más frío, o ha sido mucho más frío en sus apreciaciones acerca del grado de acuerdo que hay. Hoy vamos a estar repasando cuáles son las claves de lo que propone Trump, en qué está de acuerdo Netanyahu, en qué duda Netanyahu y cuáles son las posiciones de los otros involucrados. Digo, los otros que tienen algún tipo de rol mediador, que son otros países de Medio Oriente, del mundo árabe y del mundo islámico. Y por supuesto, qué es lo que están esperando los terroristas de Hamas, que daban a conocer hace algunas horas que habían perdido contacto con 2 de los rehenes que están vivos. Recordemos que de los 48 que aún retienen los terroristas, 20 están vivos. Esto confirmado por Netanyahu el viernes pasado en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, por esa puerta va a salir Donald Trump y por esa puerta va a ingresar el premier israelí. ¿Qué es lo que se espera? Primero, reunión en el Salón Oval. En principio se cree que cerrada. Uno tiene que decir siempre el en principio cuando se refiere a todas las actividades protagonizadas por el presidente Trump, porque suele salirse de protocolo y le gusta mucho hablar con la prensa, le gusta mucho responder preguntas, le gusta mucho mostrarse abierto. Eso es una señal de transparencia que merece ser destacada. Lo cierto es que luego va a haber un almuerzo. Después del almuerzo, sí, y de otras reuniones que también van a incluir la participación de otros miembros de los respectivos gobiernos, va a haber una instancia de conferencia de prensa donde se espera sí que respondan más preguntas. La información, insisto, es que está llegando ya a la Casa Blanca el primer ministro de Israel. ¿Y por qué te decía que si uno lo escucha a Trump, casi que obligatoriamente tiene que ser optimista, a menos que no le crea al presidente? Porque fíjate cómo empezaba a preparar el terreno para esta reunión desde el viernes el presidente. Escúchalo, en los jardines de la Casa Blanca, hablando del acuerdo para terminar con la guerra en Gaza. And it's looking like we have a deal on Gaza, and we'll let you know. I think it's a deal that will get the hostages back. It's going to be a deal that will end the war. It's going to be a deal which it's going to be peace. I think we have a deal. That'll be number 8, Peter. Not bad. Bueno, esto decía directamente el presidente Trump, que después dejó trascender en las últimas horas, en algunas declaraciones en off the record que hizo y que permitió justamente que fueran difundidas Trump, que son solo detalles los que faltan, pero que él cree que está todo resuelto como para que se pueda terminar la guerra. Es cierto que hay, yo me animaría a decir, 2 señales
dos señales que pueden marcar que estamos ante un momento diferente al de las otras negociaciones y al de las otras bilaterales que mantuvieron, donde también parecía inminente un acuerdo. Recordemos, la última vez que se reunieron ya estaba sobre la mesa la propuesta de Trump de una tregua de 60 días, al cabo de la cual debían ser liberados la mitad de los rehenes vivos, la mitad de los rehenes muertos, un repliegue paulatino de las tropas israelíes, el comienzo de un proceso de desarme de Hamás, y eso termina quedando en la nada, entre otras cosas por complicidad de los países europeos que empiezan a desesperarse por reconocer al Estado palestino en algo que tuvo como único efecto práctico que Hamás se sintiera más fuerte y que por lo tanto pidiera más concesiones de Israel, lo que hizo caer esas negociaciones. Entonces, eso te lleva necesariamente a la cautela. Pero es verdad que Trump, la semana pasada, el viernes, cuando le preguntan, bueno, pero ¿ustedes estarían dispuestos a aceptar la anexión de Judea y Samaria por parte de Israel, la anexión de lo que internacionalmente es reconocido como Cisjordania? Y él fue categóricamente, no estamos dispuestos a aceptar eso, y dijo, ya fue suficiente, esto tiene que parar. Con lo cual pareciera que hay un Trump mucho más firme sobre Israel, mucho más decidido a ejercer presión sobre Netanyahu para que detenga la ofensiva y acepte un acuerdo, aunque se trate de un acuerdo no del todo satisfactorio para Israel. Ahora, esa cautela de Netanyahu quedaba claro en el mensaje que daba ayer en una entrevista con la televisión estadounidense, donde decía, estamos trabajando todavía en esta posibilidad de un acuerdo. Escuchémoslo. I want to start by asking you if you've seen this 21-point peace plan and if you plan to declare support for it at the White House tomorrow. Well, we're working on it, Jackie. It's not been finalized yet, but we're working with President Trump's team, actually as we speak, and I hope we can make it a go because we want to free our hostages. We want to get rid of Hamas rule and have them disarmed, Gaza demilitarized, and a new future set up for Gazans and Israelis alike, and for the whole region. Hablaba la periodista de esto que es, yo te diría, el territorio, la base del guión que se está discutiendo en este momento, que es este plan de 21 puntos. Un plan que Trump viene discutiendo desde hace tiempo, que toma muchas propuestas realizadas por el ex primer ministro británico Tony Blair, un plan que también fue revisado por Jared Kushner, que es su cuñado, su yerno es el marido de su hija Ivanka Trump, y que incluye varias claves respecto de cómo se puede llegar a la paz en Gaza, una paz que termine con esta guerra, pero además una paz más duradera, que hable incluso del futuro. No vamos a repasar los 21 puntos para que no sea tan largo, pero un resumen de esos 21 puntos, y yo te voy a ir contando dónde hay acuerdo y cuáles son los puntos que yo te diría que generan más tensión en este momento entre las partes. Vamos a lo central, porque de esto es lo que van a terminar conversando ahora mismo Netanyahu y Trump. ¿Qué plantea a cortísimo plazo Trump? Alto el fuego inmediato, con retirada gradual del ejército de Israel. En 48 horas todos los rehenes deben ser liberados e Israel empezará a entregar prisioneros palestinos, muchos de ellos con condenas a cadena perpetua por delitos gravísimos vinculados a terrorismo. Es decir, primera novedad de este plan de 21 puntos, ya no se plantea ni una tregua parcial, ni 60 días, 120 días y después volvemos a negociar, ni por lo tanto la idea de vamos de a poquito, liberamos primero unos rehenes, después otros rehenes y así seguimos estirando esto, que es lo que quiere Hamás, porque eso le da tiempo a Hamás para ir rearmándose, pensando su nueva estrategia, mientras tanto sabiendo que tiene la tranquilidad de que tiene ese escudo humano que son los rehenes. Acá en 48 horas se liberan los 48 rehenes. ¿Qué supone ya más pensando en el mediano plazo? Disolución del brazo militar de Hamás, es decir, Hamás como organización armada no puede existir más y exclusión total de cualquier responsabilidad del gobierno sobre la administración futura de Gaza. ¿Qué se hace con los altos miembros de Hamás? ¿Qué se propone? Bueno, amnistía total para aquellos, esto porque obviamente vos tenés que darle algún tipo de incentivo a Hamás para que entregue a los rehenes, que son sus escudos, sin tener el temor de que entregando a estos escudos puedan de alguna forma atacarlos siendo blanco fácil. Es la durísima estrategia que tiene toda negociación con un grupo, por más asesino, criminal y terrorista que sea. Entonces, ¿qué es lo que se les da a cambio? Amnistía a aquellos que estén dispuestos a convivir pacíficamente, aceptando una administración
que no manejen ellos y aceptando una administración que reconozca la existencia del Estado de Israel y además a aquellos que no estén dispuestos a vivir en esas condiciones la posibilidad de irse a otros países sin ser perseguidos. En principio hasta acá acuerdo bastante llano entre Israel y Estados Unidos. Seguimos con las condiciones y las claves de estos 21 puntos. Gaza será gestionada por un gobierno de tecnócratas palestinos. Y acá empezamos a encontrar puntos de fricción. Un grupo de tecnócratas palestinos bajo supervisión de Estados Unidos y aliados árabes y europeos hasta que la autoridad palestina se reforme. Este es un punto central. ¿Por qué? Porque es no tanto la primera parte, es decir, que pueda haber una administración palestina, porque en su propio plan para el futuro de Gaza, Netanyahu siempre dijo esto, que sea administrado por árabes, por palestinos. Israel no tiene ningún interés en administrar Gaza. Ahora, el punto no es ese momento de transición donde haya tecnócratas y donde haya una supervisión de países árabes y de Estados Unidos. El punto es que acá se plantea que en última instancia, tras hacer reformas, la Autoridad Nacional Palestina desembarque de vuelta en Gaza. Eso Israel no lo quiere. Israel dice, ya sabemos lo que pasa cuando la Autoridad Nacional Palestina maneja Gaza. Cuando manejaron Gaza por última vez la Autoridad Nacional Palestina, fueron elecciones. Al-Fatah, que es el partido de Mahmoud Abbas, perdió contra Hamas y Hamas terminó controlando la totalidad de Gaza, porque en definitiva la Autoridad Palestina termina siendo cómplice. Esta es para Israel hoy una posición clara en contra. ¿Es una línea roja? Habrá que ver si es una línea roja o es algo con lo que puede terminar negociando Netanyahu. ¿Qué más? Plan de reconstrucción urbana y económica con apoyo internacional. Esto, por supuesto, Israel no va a tener ningún problema. Que haya dinero que venga, que se reconstruya. Obviamente la garantía que va a depender Israel es garanticemos que esa reconstrucción sea de la infraestructura civil, no que, como ocurrió en 2005, cuando se fue Israel de Gaza, todo el dinero que llegó de afuera, que fue mucho dinero, en vez de utilizarse para mejorar la infraestructura civil, se utilizó para armar la infraestructura militar terrorista de Hamas. Pero nos vamos a la Casa Blanca en vivo, ya seguimos con los puntos, pero está llegando el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a la Casa Blanca, siendo recibido por el presidente Donald Trump. Es la información que estamos recibiendo, ya vamos a tener imágenes en directo. Así llega la comitiva del primer ministro Netanyahu. Te cuento un detalle interesante de esta comitiva, y es que Netanyahu no está compartiendo las decisiones por ahora que está tomando en el marco de esta gira y en este momento de las conversaciones con los miembros de su gabinete de seguridad. ¿Y por qué eso es importante? Porque ahí sale Trump, ya sale Trump. Detrás de esas columnas va a aparecer, ahí llega la comitiva. Ahí está llegando ya el primer ministro. Ahí lo vemos al presidente Trump. Bueno, ahora vamos a tener la imagen en cualquier momento de este encuentro. Insisto, cuarta reunión de Trump. Y Netanyahu, te decía, Netanyahu que no está compartiendo muchas de estas decisiones con su gabinete de seguridad. ¿Esto qué significa? No está compartiéndolas con los sectores más extremistas de su coalición, sobre todo con el ministro de Finanzas, Smotrich, y el ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir. Eso puede marcar que hay un Netanyahu tal vez dispuesto a tomar decisiones que no serían avaladas por el ala más extrema del gobierno. Habrá que ver esto. Pero volvamos con el repaso de lo que se está discutiendo. La reconstrucción, lo dijimos, más allá de las garantías que va a tener Israel o va a pretender Israel de que eso sea utilizado solamente para infraestructura civil, no generan mayores complejos o diferencias. Después, esto es importante, se va a desplegar una fuerza internacional para mantener la seguridad y formar una fuerza policial palestina. Bueno, acá también hay un punto de encuentro, no en el hecho de que pueda haber una fuerza internacional y que pueda formarse o tratar de formarse una policía palestina. Israel no está dispuesto a perder cierto control sobre la seguridad de Gaza. No quiere que vuelva a pasar lo que ya pasó en la Franja de Gaza, cuando se fue por completo, porque recordemos que si tenemos que comparar los dos territorios palestinos, Cisjordania, o lo que en Israel se conoce como Judea y Samaria, y Gaza,
en Cisjordania, Israel nunca se retiró del control de la estructura de seguridad. Entonces Israel entra y sale permanentemente de los distintos territorios de Cisjordania, porque obviamente hay muchísimos asentamientos judíos entre las ciudades árabes palestinas. ¿Y eso qué permite? Y bueno, entre otras cosas, que sea casi imposible imaginar una operación militar terrorista a gran escala desde Cisjordania. Sí hay ataques terroristas de baja escala todo el tiempo, pero es imposible pensar un gran ataque a gran escala como el que hizo Hamas en Gaza. En cambio, en Gaza, como Israel no puede entrar, o no entraba, hasta el 7 de octubre de 2023, se pudo armar un ataque de las características del que se armó. Israel quiere un formato más parecido al que tiene hoy en Cisjordania. Esto es un punto de fricción. Después, ningún palestino será obligado a salir de Gaza, va a haber derecho a regresar si deciden irse temporalmente. Esto obviamente también hay respaldo tanto de Israel como de todas las partes, no va a generar mayor fricción, pero fíjate que ya tenemos por lo menos un par de puntos de fricción. Habrá que ver si son, insisto, líneas rojas o no. Y lo último, ya entrando a las claves finales de este listado de 21 puntos, acá se abre un camino hacia el reconocimiento de un Estado palestino sin plazos ni condiciones precisas. ¿Qué hace acá Trump? Hábil, como buen negociador, él quiere llegar a un acuerdo. Si él llega a un acuerdo, no puede poner nada demasiado terminante respecto de la constitución de un Estado palestino porque es un tema muy ríspido. Entonces, si no pusiera nada respecto de la consolidación de un Estado palestino, no tendría el apoyo de los países árabes. Si pusiera cuestiones demasiado claras, como fechas, como condiciones, Israel jamás se sentaría a negociar. Ahora, la sola idea de que se plantee a futuro que tiene que haber un Estado palestino es algo que hoy a Israel lo deja fuera. Porque Israel cambió el statu quo. Hoy el statu quo en Israel, respaldado por la abrumadora mayoría de los israelíes y de la clase política israelí, no tiene que haber un Estado palestino. Lo que dicen de Israel es perdieron su oportunidad. La tuvieron demasiadas veces y cada vez que pudieron o la boicotearon porque optaron por la violencia y el terrorismo. Ya después del 7 de octubre no estamos dispuestos a probar ese experimento. Entonces, a menos que Israel acepte, que Netanyahu acepte un lenguaje muy vago que diga, bueno, y en el futuro se discutirá, este también es un punto que genera mucha fricción. Por eso lo vemos, y más allá de lo que dice Trump, la realidad es que hay muchos puntos que aún están por discutirse. Y lo último, Estados Unidos facilitará un diálogo político entre Israel y Palestina para alcanzar la coexistencia pacífica. Bueno, esto es básicamente una cuestión de deseo. Ojalá fuera posible. Cuando uno conoce un poquito más en profundidad el conflicto, sabe que lamentablemente hoy esto suena a utopía, por más que está muy bien que se proponga. Son 21 puntos, queda claro, 3 o 4 generan muchas, pero muchas diferencias y están lejos de resolverse. ¿Podemos ver el momento del ingreso de Netanyahu? Lo tenemos. Así hace segundos, ¿cuánto? 1 minuto, 2 minutos, ingresaba el primer ministro de Israel a la Casa Blanca. Mr. President, do we have a deal, sir? Trump, are you confident, sir, there'll be peace in Gaza anytime soon? And the 21-point plan, is everyone on board? Will we have a deal today, Mr. President? Mr. Prime Minister, have you agreed to the deal? Fíjate que le preguntaban los periodistas, bueno, van a hablar sobre los 21 puntos. Trump asentía, Netanyahu no decía nada demasiado claro. La realidad es que se trata de dos aliados, porque Israel y Estados Unidos son históricamente dos aliados muy estrechos y porque el presidente Trump particularmente tiene una posición personal de un fuerte alineamiento respecto de Israel, mucho más que otros presidentes de los Estados Unidos. Probablemente sea el presidente más pro-israelí que ha tenido Estados Unidos en lo que va del siglo XXI. Pero hay mucha tensión con el primer ministro Netanyahu. Por más que esa tensión no sea pública, hay mucha tensión porque Netanyahu es alguien muy asertivo en su política exterior, muy tendiente a avanzar incluso sin consultar demasiado con Estados Unidos, a diferencia de otros primeros ministros de Israel, y eso ha generado tensiones en los últimos meses y eso está pasando hoy y hay muchas señales que justamente tenemos de que eso está siendo así. Ojalá esta sea una oportunidad de que esas diferencias se pongan de lado y que efectivamente haya un acuerdo que permita terminar con esta guerra y que permita que los 48 rehenes vuelvan a sus casas.
sir, there'll be peace in Gaza anytime soon. And the 21-point plan, is everyone on board? Will we have a deal today, Mr. President? Mr. Prime Minister, have you agreed to the deal?